¿Qué tal? ¿Cómo les va? En Perfiles de hoy tenemos la grata presencia, el placer, diría yo, a nivel personal, de estar con Ileana Oshauer, comunicadora, dirige Primera Tarde en la radio, en LT10, conductora de TV, pero por sobre todas las cosas también una estudiosa de la comunicación. Y hoy en día hay muchas cuestiones que han cambiado en la comunicación en el mundo, diría yo, ¿no? Así que vamos a hablar con ella y vamos a hablar qué es lo que siente, cómo nace su vocación por esto y otras cosas más en Perfiles de hoy. Ileana Oshauer. Bueno, ¿qué tal, Ileana? ¿Cómo te va? Hola, Guille. Bueno, ante todo un placer. Sabes que te admiro muchísimo, así que cuando me invitaste casi me colapso de emoción, pero acá estamos. Así que bueno, difícil en este lado, ¿viste? Es como complicado. Sí, la verdad que sí, del otro lado es más complicado, ¿no? Sí. Pero háblame un poquito de tu vida. ¿Cómo nace la vocación de comunicar, de estar en la radio, en la televisión? ¿Desde cuándo? Es como un poco raro porque a mí me gustaba la medicina y la comunicación a la par, así que hice algunas cuestiones vinculadas a salud, pero siempre me tiró muchísimo la comunicación, así que bueno, en aquella época, hace como unos cuantos años atrás, había conocido a una persona que tenía una radio en la cima de lo que es Don Bosco hoy, y funcionaba una radio que yo no sé a dónde llegaba, pero bueno, nosotros hacíamos radio y nos ilusionábamos con que mucha gente nos escuchaba y teníamos invitados, era un reducto muy pequeño y demás, pero bueno, lo hacíamos a pulmón. Y bueno, y ahí me entusiasmé y bueno, ganó terreno eso. Después hice mucho producción y demás, y bueno, y un día, por circunstancias de la vida que tienen que ver con la familia, con el desafío de encontrarme en otra realidad, sentí que tenía que largarme y bueno, y decidí que era lo mío y empecé a formarme y sentí que para hacer cualquier tipo de periodismo había que crecer desde lo formativo, así que bueno, empecé a estudiar y después vino una gran posibilidad para mí que fue la tele y a partir de ahí no paré más. Pero antes, en la escuela, ¿eras buena alumna? En la escuela sí, era una traga. ¿Sí? Tenía muy buenas notas, pero además participaba en todos los actos, ¿viste? En todo lo que es conducción, cantar, en las misas, en la organización de los actos, sí. Siempre fui así como más o menos ahora me sacan la ficha en Primera Tarde y me dicen la profe. Bueno, siempre fui así muy aplicada y me gustaba hacerlo, de hecho. ¿Radio o tele? Mira, las dos cosas. Antes ¿Sí? te hubiese dicho tele porque hice mucho tiempo tele. Sí. Pero ahora que estoy haciendo principalmente radio, estoy enamorada de la radio y de la magia, del alcance y de la gente que te escuche, que vos no sabes que está del otro lado. Pero viste que además nosotros hacemos radio y tele a la vez, así que con Litus TV. Así que bueno, esto también nos permite llegar a través de la pantalla por la tele. Así que bueno, pero radio es una belleza, es hermoso. Y me imagino que como toda comunicadora se presentan dilemas permanentemente, ¿no? Y siempre uno, y bueno, y esto no es una entrevista, sino que es una charla de amigos, un diálogo, ¿no? Y siempre uno mira el periodismo, la comunicación desde un lugar. ¿Qué principios no transarías vos? ¿O no transás? ¿O cuáles son los principios que vos no estarías dispuesta a dejar de lado? Ah, me tiraste con munición gruesa. No. No, pero... bueno, es fácil. Mira, cuando te lo pongo en un ejemplo, Sí. cuando Mariana Fabiani, a quien me gusta mucho su estilo de conducción y algunas cosas las aprecio de ella, me gusta su frescura, su diversidad de roles y demás, fue a hacerle una entrevista a Nair Galarza, es un límite que yo no cruzaría. Yo no le hubiera hecho una entrevista a Nair Galarza. Y en ese momento sentí que no estaba tan parecida a Mariana Osado, que no me quería parecer tanto. Sentí que eso yo no lo haría. Hay lugares en los que o darle prensa
a quien no, prensa me refiero a aire o a conocimiento, a alguien que haya hecho las cosas demasiado mal. Me parece que yo voy por lo que está bien hecho, me parece. Entonces ahí entraría el juego de que vos rechazás de que el periodista es el protagonista y no un intermediario. Es decir, ¿qué ocurre cuando, tal vez por entrevistas de ese tipo como nombrás, digamos, lo que después repercute es quién hizo la entrevista y cómo, y el periodista se transforma en el protagonista, y eso me parece que es también un error, ¿no? Exactamente, es perfecto lo que decís. Cuando perdemos de vista el rol y nos importa, viste que en los medios se dice que los periodistas somos muy egocéntricos. Bueno, el día en el que vos crees que sos más importante que el entrevistado o que la noticia que hay que comunicar, ese día hay que dar un paso al costado, o al menos, por lo menos, replantearse qué estamos haciendo mal, porque acá lo que importa es la noticia, es el hecho, es cómo podemos construir desde nuestra profesión. Y si no podemos dar lo mejor de nosotros y colaborar en la construcción, entonces hay que replantearse la función del periodista. Porque si bien yo hice las dos carreras, la de locución y la de periodista, siempre prima en mí la del periodista, ¿no? Y esto que vos decís está permanentemente presente en mí. Sabes que a mí me gusta mucho producir. Muchas veces en el programa algunas notas surgen porque me interesan determinados temas, entonces los charlamos con producción y los encaramos, los gestamos, incluso los columnistas. Pero en esa visión de los temas y en esa perspectiva me parece que tiene que primar la construcción y sobre todo el aportar algo, ¿no? El dejar algo, porque si no es muy difícil hacer un buen ejercicio profesional. Sí, no se puede generalizar, ¿no? Pero bueno, entraste en el concepto de la ética, de lo que está bien o está mal para vos. Exacto, sí. Ni más ni menos, ¿no? Sí, por eso, viste, cuando estudiamos y queremos hacer una tesis objetiva, siempre dicen, bueno, que no entre la subjetividad del investigador, pero bueno, es casi imposible que no entre la subjetividad, porque en esto hay una subjetividad de mi parte, en decir, hay determinadas voces que no deberían difundirse. Y bueno, qué sé yo, la gente está atenta a lo que dice el que hizo mal las cosas, pero ¿suma o no suma? Entonces, al momento de ver qué es lo que suma, qué es lo que le aporta a la sociedad, me parece que ese es el criterio o el camino, por lo menos, a elegir para mí. Y dentro de esa subjetividad, viste que esto es una charla que cada palabra significa... Sí, parece como un psicólogo. Sí, es más o menos parecido. Pero dentro de esa subjetividad, ¿uno se transforma casi en misógino de la política, por ejemplo, o no? O digamos, o tu corazón está pendiente de determinadas formas de pensar o de ideologías. En la política particularmente a mí me encanta el periodismo político y alguna vez alguien me dijo, un día te vas a cansar de entrevistar políticos y me parece que, a ver si te puedo responder de esta manera, a mí me parece que el periodista debe traspasar ese discurso aprendido que tiene el político para que salga un discurso que es el que quiere escuchar la gente. A veces a mí me gusta dejar hablar a la gente y no interrumpir con la pregunta, otras veces amerita por allí una interrupción, pero básicamente me gusta dejar hablar. Pero no me gustan los discursos preparados, no me gusta la respuesta que no es la respuesta a la pregunta. Porque, digamos, justamente hay temas que ameritan responder preguntas y no decir un speech aprendido. Claro. Y es difícil. Mira, yo te hacía esta acotación porque vos dijiste, bueno, hay límites que no cruzo, hay gente que yo no entrevistaría, gente que yo estoy convencida que hace mal las cosas, pero eso está en un partido, en otro, o en otra fracción política, organización social, en cualquiera que puedas entrevistar. La sociedad es así. Sí, sí. En la sociedad también. Hay buenos y malos en todos lados, en todas las profesiones lados, y todo. No, bueno, quizás voy también a esa entrevista que no suma o a esa palabra que no suma y que por ahí te da un protagonismo que me parece es innecesario.
Para ponerlo en palabras es el hecho de Nayib, se me pueden ocurrir otros, pero dentro de la política no sé si no entrevistaría a alguien, no me puse a pensar a quién no entrevistaría. Lo que sí me puse a pensar es que siempre iría por aquella persona que pueda aportar datos o sumar a un tema o una cuestión en detrimento de otro que sea simplemente por una cuestión de rating. Yo sé que estás estudiando este tema, ¿no? Porque más allá de tu trabajo y de lo que podés hacer en el medio, por lo menos en mi generación, vos sos un poquito más joven, bueno, mira ahí. irrumpió el fenómeno de las redes sociales, sí. ¿no? De las cuales yo uso muy poco. Te lo digo, yo no soy adicto a las redes sociales, yo soy de la vieja escuela, ¿no? Donde no había diarios, no había internet, no había teléfonos, celulares, en fin, donde había que leer y muchas veces hasta de un libro para hacer una entrevista. ¿Cómo zarandeás lo verdadero y lo falso en las redes sociales, ¿no? Y si las redes sociales condicionan a los medios tradicionales o van detrás de los medios tradicionales. ¿Cómo es el tema? Bien, te lo respondo de la siguiente forma. No todas las redes sociales son iguales. Y lo que nos estuvo pasando todo este año quedó de manifiesto porque uno decía, hablaba de infodemia, de desórdenes en la comunicación, de las fake news que no son tales. Y la gente te miraba y decía, ¿y cómo advierto esto? Bueno, con la pandemia hay muchísimos ejemplos de cómo se comunicó mal, de cómo se generó temor, de cómo se infundió el poco respeto por la vacuna, para darte algunos de los pocos ejemplos. Entonces, acá tenemos los periodistas una responsabilidad enorme, inmensa, en lo que es realmente estar seguro de lo que vamos a comunicar, chequearlo, esto del chequeo de las 3 fuentes, pero además de eso, de no compartir por compartir y de también discernir, pero además preguntarse, cuestionarse, que es lo que los periodistas hacemos todo el tiempo, la observación y el cuestionamiento. Si esa observación, es decir, a nosotros no nos tienen que interesar los temas de agenda, nos interesa observando, viendo algo que pasa. Bueno, eso va en detrimento de hacer una investigación, de ver un determinado tema. Bueno, si uno lo logra hacer de acuerdo a estos pasos, uno no cae en la información falsa. Pero cuando, fulanito me pasó esto y lo comparto, o tal otro me escuché que dijo, o vi en redes sociales y lo comparto, ahí es un gran problema. Y nosotros los periodistas usamos mucho Twitter, o por lo menos en mi caso me nutro mucho de información en Twitter, pero Twitter tiene un determinado límite de caracteres. Si vos te quedás ahí y no profundizás, no investigás y no vas al eje de la cuestión, obviamente estás haciendo mal las cosas porque vas a difundir algo que no sabes si es cierto. Claro. Ahora, los medios tradicionales, por llamarlo de alguna forma, tienen una responsabilidad mayor. Por supuesto. O sea, el ciudadano común recibe, reenvía, y bueno, pero hubo medios muy conocidos en la Argentina donde han matado a alguien 3 veces y tuvo que salir el muerto a desmentir que estaba vivo. Sí, eso es gravísimo, tal cual. Y bueno, eso es otra de las cosas para decir, ¿no? Hoy muchos dicen, todo pasa por las redes sociales, no, próximamente el diario, la radio, la televisión van a desaparecer. No es así porque las voces se expresan en los medios de comunicación, principalmente en la radio, y uno puede escuchar una entrevista extensa con todos los datos y sacar sus propias conclusiones. Nosotros le damos a la gente, a los ciudadanos, a los oyentes, a los televidentes, material para que ellos también puedan discernir y decidir, y ahí también hay un rol muy importante de la prensa, no todo es redes sociales. Bueno, una pequeña pausa, ¿te parece? Dale, cómo no. Bueno, porque esta charla está muy interesante. Enseguida regresamos. Bueno, seguimos con Ileana Ocheguer, esta interesante nota sobre la comunicación, la responsabilidad, la ética, bueno, en fin,
lo que significa estar frente a una cámara de televisión o un micrófono en la radio. ¿Cuesta, en tu criterio, tener o ejercitar el derecho a estar informado, es decir, de acceder a la verdadera información? Porque hablábamos de las redes sociales, de los fake news, de las falsas noticias, pero ¿cuesta este tema? Sí, cuesta muchísimo. ¿Sí? Y de hecho no tenemos asimilado el acceso a la información, o por lo menos el gobierno muchas veces, y no hablo de un gobierno, hablo de todos, del nacional, provincial, municipal, hacen bandera con esto del acceso a la información, pero no todos los datos están publicados y no todo se conoce como debería ser desde el Estado, y por esto el escándalo de las vacunas VIP. Si hubiéramos tenido acceso a la información y si estos datos estuvieran disponibles, bueno, de hecho el mundo a nosotros nos marginó un tiempo de la carga de datos de vacunas porque estábamos haciendo mal las cosas. Entonces, bueno, me parece que tenemos que potenciar esta mirada crítica hacia cómo estamos haciendo las cosas e impulsar que de una vez por todas, en los lugares en donde hay ley de acceso, que se cumpla, y en los que todavía no lo hay, que se insista con esto, que me parece que es elemental. Los datos hoy es todo. Por eso en el mundo lo que se busca son datos, y los datos es lo que nos permite analizar la realidad. Y sin esos datos, todo después se tergiversa, como nosotros pudimos experimentarlo hace muy poquito. Bueno, realmente me impacta tu inteligencia. Pero, leo mucho, me gusta, me gusta leer mucho. No, pero esto va relacionado con otra pregunta. A ver. Marzo es el mes de la mujer. Sí. Bueno, ¿te costó abrirte camino en lo personal? Bastante, sí, sí. ¿Por qué? Me parece que cuesta un poquito más por las oportunidades. Por lo general, ahora hay una visión mucho más amplia, pero yo no quería que calculen la edad, Guille, pero hace más o menos unos 20 años que estoy dando vueltas entre una cosa y la otra. Y bueno, uno advierte que es un poco más difícil. De todas maneras, te respondo a la pregunta, pero no veo ni que haya un impedimento, ni que no se pueda seguir avanzando. En casa me dicen que soy incansable, ¿no? Pero esto de estar generando permanentemente cosas y demás es independiente de si sos mujer o varón, digamos. Uno lleva la idea, trata de impulsarla, trata de vender y trata de seguir adelante. Y si hay un obstáculo, trato de superarlo. No me pongo a ver si es porque soy mujer o no. Pero sí cuesta un poquito más porque además, bueno, a mí me tocó criar 3 hijos y no es solo criarlos, sino ver que estén bien, que tengan todo. Aún hoy, aunque son un poquito más grandes, uno está pendiente de esto. Y entonces tiene la preocupación de los hijos, la preocupación del trabajo, y sobre todo cuando no querés bajar los brazos en nada y querés que todo te salga perfecto, a veces cuesta un poquito más. Sos bastante obsesiva entonces. Sí, para mí tiene que estar todo perfecto. Y digamos, el costo de llegar, digamos, teniendo en cuenta de ser mujer, ¿es una cuestión de oportunidades? Es decir, de falta de oportunidades de mostrar lo valioso que son las mujeres en este trabajo, porque muchas veces aparecen escondidas, digamos, en otros roles y no en el rol que realmente uno ocupa frente a una cámara o a un micrófono. O lo hacen tal vez para cubrir un cupo femenino. Claro, en muchos casos. En lo del cupo femenino tengo, o sea, para expresarte, tengo algunas disidencias, creo que es absolutamente necesario, pero también me gusta ganarme las cosas por mí misma, no por ser mujer. En esto, bueno, en casa tengo una adolescente, psicóloga y además experta en género, así que tenemos nuestras grandes, sanas discusiones para intercambiar sobre todo esta cuestión de las distintas generaciones, y particularmente, y no creo que todas las mujeres opinen como yo, pero particularmente a mí cuando se me pone un obstáculo, doy la vuelta y lo venzo por el holocausto y yo llego, pero quizás si ese obstáculo no estaría, quizás sea más fácil. Creo que para las generaciones futuras no le va a ser tan difícil o tan complejo como nos fue quizás para nosotros.
Y se ha avanzado en muchas cosas. Se ha avanzado muchísimo, Y pero queda mucho. Queda mucho y por se ha hacer. retrocedido en muchas o se han visibilizado muchas en contra, ¿no? Como por ejemplo las agresiones a las mujeres, la violencia, los femicidios, en fin. Ese dato me desvela, ese dato me desvela. Te juro que cada entrevista que hacemos por género y que incluso con Milagros, con mi hija, que lo hablamos y demás, y uno piensa, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos aportar? Y bueno, y al otro día tenés que contar otro caso, ¿no? Bueno, creo que es una asignatura pendiente. Y el compromiso, bueno, por lo menos en mi persona y en la mayoría de las personas que conozco está, así que esperemos que podamos avanzar y que dentro de un par de años podamos contar una realidad diferente. Dijiste que sos obsesiva, que sos incansable. Es decir, a esta altura de la vida, ¿notás que has resignado cuestiones personales, familiares, de fraternidad, de amistad, de lo que sea por tu laburo? ¿Y si te arrepentís o no? Bastante. ¿Y si Bastante. te arrepentís o no? Pero mira, a veces pienso, ¿no? Creo que conozco 4 o 5 lugares de Argentina y muy pocos lugares en el mundo. Te diría que si conozco 1 o 2 es mucho. No he viajado, he vivido laburando, casi no he tenido vacaciones, porque si no era, al ser independiente, al no tener ningún trabajo en relación de dependencia y tener una familia detrás, por momentos se hizo muy difícil, se hizo cuesta arriba. Pero no me arrepiento de nada, y si no encaré nuevos desafíos quizás más lejanos fue porque prioricé mi familia. Ajá. Y hoy uno de los míos se fue lejos y eligió por sí mismo y dijo, bueno, yo me voy. O sea, no te quiero decir que se fue sin decir nada, sin pensar. No, abrió su propio camino. Dijo, no, yo quiero progresar, yo me voy. Obviamente, ahí estuvimos para apoyar, pero bueno, esto es lo bueno, ¿no? De poder generar alas para que tus hijos vuelen. Quizás sí resigné mucho, sí, resigné bastante, pero no, si volviese atrás haría exactamente lo mismo. ¿Sí? Sí, porque tal vez una cosa complemente la otra, pero a veces uno, bueno, resigna cosas que con el tiempo, los horarios, qué sé yo, en mi caso, 30 años a las 5 de la mañana, jamás pude desayunar con mis hijos, por ejemplo, ¿no? Porque son cosas que a lo mejor con el tiempo uno se arrepiente de no verlo, pero también el periodismo es muy absorbente. Es muy sacrificado desde ese punto de vista, ¿no? A veces la gente no entiende cuando en el feriado nosotros hacemos radio igual, por ejemplo, para ponerte un ejemplo muy básico, ¿no? Entonces uno tiene que explicar que la radio no para, o sea, la radio sigue, la vida sigue, los hechos hay que seguir contándolos, las historias se siguen dando, oyentes sigue habiendo, hay gente en distintas circunstancias en un feriado, así que bueno, en la gran mayoría estoy presente, creo que si me tomo 1 al año y es por cuestiones de cansancio, pero me parece que uno tiene que estar comprometido con lo que hace y eso, bueno, también hace que tengamos que resignar algunas cosas. ¿Y tu futuro lo ves o lo seguís viendo en la radio o en la tele? Sí. Sigo estudiando y he prometido muchas veces de no estudiar más, pero no lo pude cumplir y quiero seguir progresando en este terreno. Ojalá tenga más oportunidades y pueda seguir desarrollándome y aprendiendo mucho de los que saben. No, para nada. Realmente ha sido un placer. Gracias, Guille. Sabes que, bueno, me ha tocado, en esto me tomo una licencia, me ha tocado algunos días en producción cuando hay reemplazos y lo que lo disfruto, ¿no? Aprendiendo, porque bueno, obviamente siempre hay una guía y siempre podemos ver cuál es el camino, siempre se está aprendiendo constantemente, así que lo disfruto mucho y siempre te he dicho que te admiro, así que estoy muy contenta de haber compartido este tiempo con vos. Hasta la próxima sesión. Hasta la próxima, mirá, te queda perfecto. Bueno, gracias Caro, gracias Maggie. Está Tato también acompañándonos y Gastón en la producción y realización de Perfiles de Época. Hasta nuestro próximo encuentro.